estar más enfermos, pero sí podíamos sanar, sí podíamos ver el poder de Dios, sí podíamos ver un ángel descender y que Dios nos sanara a través de su Santo Espíritu. A veces nos falta eso. La fe es una decisión. La fe no es algo misterioso que solamente está reservado para unos cuantos. La fe no es algo que solamente los estudiosos pueden tener. No, la fe es una decisión. Decídete. Cuando acompaño al hermano Juan a los reclusorios, vamos entrando y créeme que sí se siente, a pesar de que tú sabes que hay muchos guardias ahí, pero pues sí se siente, ¿no? Se siente la presencia de las cosas espirituales. Pues ahí voy orando yo. Juan una vez me compartía, Juan, que se le olvidó quitarse su reloj y que se le acerca un varón de ahí del reclu y le dice, oye, está padre tu reloj, regálamelo, ¿no? Y me dice Juan, y como tienen el don del convencimiento, pues que se lo doy. Oye, este varón tuvo fe, se acercó y le pidió el reloj a Juan. A veces nos falta hacer eso, a veces nos falta tomar esa decisión y a ver qué pasa. Deja que Dios obre, deja que Dios transforme nuestras vidas, deja que Dios transforme tu manera de pensar, deja que Dios transforme a tu familia. Créelo, hazlo, decídete. Amén. Otro de los puntos en los que debemos estar bien claros para seguir en este mover del Espíritu Santo, en esto del avivamiento que Dios ya comenzó para vida nueva. La fe no es ocasional. La fe no es ocasional. La fe no es de un día sí y un día no. La fe tiene que ser un estilo de vida. Un estilo de vida, todos los días. Por eso te digo, no hay poca fe o mucha fe. Es una fe. Es fe, simplemente es fe. Y todos los días tiene que ser la misma fe. El despertar, créeme, ya es un milagro de parte de Dios. El que abramos nuestros ojos ya es un milagro de parte de Dios. El que podamos ir a realizar nuestras labores ya es un milagro de parte de Dios. La fe no es ocasional. Acompáñame por favor a Habacuc 2:4. El profeta Habacuc sí está, Habacuc sí existe en la Reina Valera. Habacuc 2:4. Amén. Es un versículo muy conocido que ocupa el apóstol Pablo en Romanos y dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? Mas el justo por la fe vivirá. Cuando lanza la profecía, cuando lanza estas palabras a Habacuc, Dios le dio una profecía, que iban a venir guerras, que iban a venir persecuciones para el pueblo de Israel, y que aquel que se apartara de su fe, aquel que negara su fe en Dios, iba a morir. Aquel que dijera, como que Dios no nos va a salvar de todo esto que viene, se iba a morir. Y aquel que mantuviera su fe, aquel que dijera, yo con Dios hasta con o sin y a pesar de, yo con Dios hasta el último, ese iba a vivir. Parece paradójico, ¿no? Resulta como que medio paradójico. Viene la guerra, vienen los enemigos y tenían que mantener su fe en Dios. No en el ejército, no en el rey, en Dios. Y solamente así Dios prometía que iban a vivir. Por eso digo que este versículo es muy conocido. Mas el justo por la fe vivirá. La fe en Dios, Él es el objeto de nuestra fe. Un personaje bíblico que no hizo de la fe una práctica diaria, un estilo de vida, fue el rey Saúl. El rey Saúl es ungido como rey. Dios lo manda a la guerra, le promete que va a ganar y Dios le dice, no tomes del botín no agarres nada, mucho menos que ofreciera holocaustos. El holocausto lo tenía que ofrecer el profeta Samuel, que era el profeta y sacerdote. Dice la escritura en primero de Samuel, el primer libro de Samuel, que el rey Saúl tomó del botín y ofreció holocausto.
de lo más gordo, de lo más bonito del ganado, de lo mejor, ofreció un holocausto para Dios. Y cuando Samuel le pregunta, ¿por qué desobedeciste? Ya tenías el reino y ya estaba Dios de tu lado. ¿Por qué desobedeciste? Porque le tuve miedo al pueblo, le responde Saúl. Porque le tuve miedo al pueblo. Fue más grande su temor al pueblo que su fe en Jehová. A veces es más grande nuestro temor a las cosas que están pasando. A veces es más grande nuestro temor a la caída de la economía, que se están colapsando las bolsas. A veces es más grande nuestro temor a que están promulgando leyes. Es más grande nuestro temor a la fe de Dios, a la fe en Dios.